avanzando porque la defensora de la niñez se reunió con la encargada de investigación de crisis de Amnistía Internacional para analizar la situación de los menores de edad que han sido afectados en las manifestaciones ocurridas en estos días. Claro, y Natalie Gómez nos cuenta más detalles en esta reunión importante, Natalie, que se desarrolló durante la mañana. ¿Cómo estás tú? Hola, Natalie. Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes. La verdad es que sí, estamos hablando nosotros quizás de uno de los temas más sensibles dentro de todo lo que ha ocurrido a lo largo de este 18 de octubre y en adelante. Estamos hablando nosotros acerca de estas constataciones, estas denuncias que hay de violaciones a los derechos humanos y que ocurrieron justamente durante este estado de emergencia. Específicamente nosotros hablamos de un informe que se elaboró a partir de las distintas opiniones y también de los distintos datos que tienen las más diversas instituciones. Por ejemplo, participó la PDI, Carabineros, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la Defensoría Penal Pública, el Ministerio también de Justicia. Como yo les decía, establecieron un informe que más o menos habla desde el 18 de octubre hasta el día de ayer 28, y que determinó un listado bastante preocupante. Antes de abordar un poco el tema que tiene que ver con la Defensoría de la Niñez, habla de 20 fallecidos, de 1.227 eventos calificados como graves, de 473 civiles heridos, 2.037 detenidos en toque de queda y más de 7.000 fuera justamente de este régimen. Habla de 745 policías y personal de las Fuerzas Armadas que están lesionadas, 26 buses, por ejemplo, incendiados, 49 estaciones de metro y también casi 500 vehículos policiales afectados. Esta mañana, ustedes ya lo estaban conversando, se reunió el nuevo ministro del Interior, Gonzalo Blumen, con los jefes de las policías y ahí se estableció, entre otras cosas, algo que llama bastante la atención. Estamos hablando de que el general director de Carabineros, Mario Rosas, especificó que existen actualmente 14 sumarios por apremios ilegítimos. ¿Qué son los apremios ilegítimos? Es este abuso de poder que tienen algunos funcionarios públicos, generalmente abusan de su cargo para pasar a llevar los salvoconductos formales. A partir de entonces se habla de que existen 14 sumarios a estos funcionarios, pero que no necesariamente ellos están hoy día suspendidos de sus funciones. Se encontrarían trabajando al menos una parte de ellos, lo que es una situación bastante preocupante, por ejemplo, para las impresiones de Amnistía Internacional. Específicamente estamos hablando nosotros de que hablamos con la encargada de crisis de Amnistía Internacional y ella nos dio a conocer las impresiones que primero le generó este informe y a continuación lo que vamos a hablar nosotros sobre la Defensoría de la Niñez. La forma en la que luego la fuerza pública está actuando no tiene nada que ver con lo que es la obligación del Estado y eso nos preocupa. Y ahí efectivamente va a haber que ver caso por caso qué responsabilidades se deslindan, pero digamos que hasta ahora lo que los indicios nos dicen, y como digo, estamos en una etapa muy preliminar de nuestra investigación, pero lo que nos dice es que no son hechos aislados. El Instituto Nacional de Derechos Humanos también ha elaborado un informe, se dieron a conocer estos números acabados ayer, estamos hablando de 120 acciones legales por presuntas violaciones a los derechos humanos a partir del día 18 de octubre. Estas denuncias y todas estas querellas que se han presentado tienen que ver con amparos, también por querellas por homicidio, violencia sexual, torturas, etcétera. De hecho, el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos estaba hablando de que se han recibido una mayor cantidad de querellas por tortura que todo el año 2018 solamente en 10 días. Es decir, en 2018 fueron 80 las querellas que se presentaron y ahora en los últimos 10 días se han presentado 94, lo que aumenta considerablemente la cifra de todo lo que estamos nosotros conversando. Pero aparte, como yo les estaba diciendo hace un ratito, la Defensoría de la Niñez también tiene su propio informe, lo que ellos han podido ir recabando a partir de las denuncias que les han llegado a ellos y también de la prestación de servicios que ellos han realizado. Con todo esto, y estamos hablando de un tema sumamente sensible y grave, estamos diciendo que 283 niños o adolescentes han sentido a pasar sus derechos humanos. Estamos hablando de la más diversa índole, desde detenciones hasta algún tipo de problemas con funcionarios específicos de la fuerza e incluso estamos hablando de gente herida a bala y perdigones. Específicamente son 43 los heridos a balas o perdigones y es una cifra bastante preocupante. Por ejemplo, la defensora de la niñez nos estaba hablando de un caso de una niña de 9 años que fue herida a bala en Cerro Navia cuando estaba echando benzina en el auto con su mamá en una estación de servicio. Al respecto, nosotros le conversamos a la defensora y le preguntamos cuál ha sido la respuesta del Estado
contra estas denuncias sumamente graves porque involucra a niños y adolescentes. Esto fue lo que nos comentó. Lo que seguimos echando de menos es una condena enérgica y sin ningún tipo de ambigüedad respecto de las vulneraciones graves a los derechos humanos cuando estas son cometidas por los agentes del Estado. Y esa ambigüedad la seguimos viendo cuando, por ejemplo, personas del ámbito político se permiten decir que la quema de un metro es igual de grave que una vulneración de un derecho humano por parte de un agente del Estado. Como yo les decía, hoy día en la mañana se reunió el nuevo ministro del Interior con el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos y también el ministro de Justicia. Fue este último el que después de este punto se reunió con la prensa y lo que especificó y aclaró es que definitivamente existen datos que podrían hablar de violación a los derechos humanos, algo que no se conocía desde hace un tiempo determinado, pero también habló de que se van a tomar todas las medidas del caso y que por supuesto van a existir también las sanciones correspondientes después de toda esta investigación. Esto no va a quedar acá, independiente de que el estado de emergencia haya terminado, van a seguir las investigaciones, van a seguir trabajando también con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, los que ellos dijeron que efectivamente, por lo menos hasta esta instancia, estaba ocurriendo. Pasemos a ver de inmediato entonces las palabras del ministro de Justicia. Reiterar el compromiso ineludible e irrenunciable del gobierno con los derechos humanos, con su respeto, con hacer todo lo posible por evitar que en situaciones de emergencia se transgreda la ley y se abuse de los derechos de las personas. Y si eso lamentablemente ocurre, para que se tomen todas las medidas necesarias para sancionar a quienes en ello incurren. Queremos señalar que hemos manifestado diversos aspectos en los que estamos trabajando y en los que hemos también querido trabajar con el Instituto. Estamos haciendo un esfuerzo en materias de información muy completo. Información que por supuesto se puede completar a partir de las propias denuncias y también de la ayuda que solicite la gente. A la hora de buscar soluciones, por supuesto que la primera es simplemente que este tipo de episodios no ocurran. Pero si pasan, una persona que se siente aludida, que se siente vulnerada en sus derechos, puede recurrir efectivamente a alguno de estos organismos. Específicamente en el caso de la Defensoría de la Niñez, hay un número telefónico que va a comenzar a aparecer y también un correo que es emergencia@defensorianinez.cl. Y en la página del Instituto Nacional de Derechos Humanos existe un formulario online para que cada persona que se sienta vulnerada pueda justamente exponer su caso. Priscila, Rodrigo.